buenas, bienvenidos a este review del antepenúltimo Moicano, donde vamos a reseñar el nuevo modelo de proyector que la marca BenQ acaba de sacar al mercado, que es el modelo llamado 4K W2700. Vamos a hablar también, aprovechando la ocasión, de la inminente Berlinale o Festival de Cine de Berlín, porque en la redacción del antepenúltimo Moicano ya estamos trabajando en su cobertura, que vamos a empezar en muy poquitos días, y ya que vamos a hacer algunas pruebas de imagen con la pantalla que tenemos aquí preparada, vamos a utilizar para esas imágenes algunas de las películas anteriores de los directores que este año acuden a la Berlinale con nuevas obras. Los directores que a nosotros nos parecen más interesantes o más importantes. Antes que nada tenemos que hablar un poco de las características del proyector, que hemos querido resumir en dos factores diferenciales esenciales que tiene, digamos, frente a otros modelos que hay en el mercado, y que son la resolución en Ultra HD y el uso de la tecnología Cinematic Color, que además es exclusiva de la marca BenQ. Hablando del Ultra HD, esto implica que ha habido un salto cualitativo en el mundo de los proyectores y en general en el mundo de las pantallas domésticas, implementado apenas en el último año. Hasta ahora, la máxima resolución que nos ofrecía el mercado era la resolución Full HD o 1080, y la Ultra HD o 4K, también como su nombre indica, lo que hace es multiplicar por 4 la resolución del 1080. Eso expresado en términos de píxeles, que yo creo que va a ser lo que mejor se entienda, implica que la tecnología Full HD o 1080, en una imagen en el ratio de 16:9, que es el formato rectangular que tienen ahora todas las televisiones, en cada fotograma, por ponerlo en términos cinematográficos, nos daba unos 2 millones de píxeles por cada fotograma, y la tecnología Ultra HD nos da más de 8 millones de píxeles, lo cual yo creo que nos da para hacernos una muy buena idea del salto de calidad que se ha dado y del nivel de detalle de la imagen que pueden alcanzar proyectores como este. Este salto o esta implementación de los formatos Ultra HD, además yo creo que nos puede dar un empujón o nos puede dar la excusa definitiva para pasarnos, si no lo hemos hecho ya, al mundo del home cinema o de la proyección en casa. Porque la diferencia que implica el Ultra HD respecto al Full HD en pantallas domésticas como la de la televisión no entraña una gran diferencia, pero en imagen proyectada sí. En imagen proyectada es donde se nota la importancia de este salto. Y yo personalmente es un salto que recomiendo dar a cualquiera que quiera disfrutar bien del cine en su casa. La tecnología ya nos lo hace casi inevitable, y la experiencia ya es lo más parecida posible a la experiencia en la sala de cine, tanto por una cuestión de tamaño de la pantalla sobre la que proyectamos, como por el nivel de detalle que nos está ofreciendo la tecnología, como por también una cuestión de concentración. No es lo mismo ver una película en la oscuridad a la que nos obliga la proyección, la inmersión que eso implica, que ver una película en la pantalla de televisión, o no digamos ya en la pantalla de un ordenador o de una tablet o de un móvil. La concentración es mucho mayor, nos metemos mucho más en la película, y además tampoco es lo mismo la imagen generada por una pantalla que la imagen proyectada. La experiencia con la imagen, y esto es más difícil de poner en palabras, pero se entiende enseguida en cuanto se ve, es muy distinta cuando la estamos viendo proyectada. La imagen se nos hace mucho más física en el espacio e incluso un poco más tridimensional. La segunda característica importante del proyector que queremos destacar es el uso de la tecnología Cinematic Color, que ya, como adelantábamos antes, es exclusiva de la marca BenQ. ¿Qué hace la tecnología Cinematic Color? Pues básicamente la corrección de la temperatura del color. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros, cuando con una cámara videográfica o fotográfica capturamos un entorno determinado, en ese entorno casi siempre hay un color dominante sobre los demás, ya sea un rojo o un azul, o el que sea. Y ese color dominante lo que hace, por decirlo así, es teñir un poco el resto de colores, y que el blanco que nosotros capturamos en esa imagen no sea un blanco puro, sino un blanco un poco contaminado por el color dominante. Los directores de fotografía de las producciones cinematográficas esto lo tienen en cuenta y tratan de corregirlo con la cámara, porque este proceso de corrección de la temperatura de color, nuestro propio sistema óptico lo hace. Nuestro ojo, cuando percibe un entorno con un color dominante, lo traduce al cerebro, digamos, corrigiendo la sensación de blanco,
para que el espectro de colores visibles, o la gama de colores visibles, que va del blanco, que es el color más claro, al negro, el color más oscuro, sea más amplia. Y por tanto tengamos muchos más tonos o matices de colores visibles. El director de fotografía de una película, como decía, y el equipo técnico, lo que hacen es esta misma corrección que la cámara de por sí sola no consigue, y esta corrección de color, fuera de las proyecciones en salas cinematográficas, tendía a perderse. Porque la capacidad que tenían los reproductores y por supuesto las pantallas domésticas de reproducir esta amplia gama de colores no era la suficiente como para recrear estas condiciones. La tecnología Cinematic Color lo que hace es justamente eso, traducir esa corrección de la temperatura de color a la imagen que nosotros proyectamos y por tanto acercarse mucho más que nunca a la luz, al color, perdón, tal y como lo han trabajado los directores de fotografía de las películas. Esto yo creo que es una cuestión que veremos muy bien cuando proyectemos algunas imágenes sobre la pantalla probando el proyector, pero antes vamos a hacer un pequeño unboxing para ver los componentes del proyector y para empezar a trastearlo. Bueno, aquí tenemos la criatura tal y como viene embalada, vamos a empezar a abrirla. Tenemos el cable de alimentación a la corriente y el mando a distancia con todos los controles. Lo que vemos es que el proyector no incluye cable HDMI, que será una compra bastante necesaria para reproducir películas, pero bueno, no es una compra muy cuantiosa. Aquí, como vemos, tenemos la parte frontal, donde está la tapa de la lente, muy bien protegida, y la lente está interior al proyector. Aquí tenemos los controles básicos. Este proyector tiene la opción de hacer zoom a una parte de la pantalla que estamos proyectando, acercando la lente, y tenemos también el enfoque para hacer la pantalla lo más nítida posible. Luego hay unos cuantos controles manuales que también se encuentran en el mando, pero que viene bien tener aquí. Y en este proyector, a diferencia de otros que a lo mejor hemos podido manejar, el ajuste trapezoidal de la imagen, que significa que cuando proyectamos una imagen sin que esté el proyector en línea recta respecto a la pantalla, tenemos que ajustar un poco el rectángulo que se nos forma para que no quede en forma de trapecio. Y esto se hace mediante estos dos controles. Vemos aquí también que tenemos el control de volumen, incluso el acceso al menú de configuración y a cambiar la fuente de entrada. Y aquí tenemos la fuente de entrada en la parte trasera del proyector, básicamente la entrada de la toma de corriente y las conexiones al HDMI, que seguramente será la que más utilicemos, una salida de audio si queremos utilizar nuestro propio sistema de sonido, aunque en mi caso voy a usar el sonido propio del proyector, que de por sí ya es bastante bueno. Muy bien, pues ya tenemos el tinglado montado. Como veis, hemos adaptado una pantalla de sábana, que se le llama, que se cuelga desde distintos puntos de la pared. Y esto en cualquier salón con un poco de espacio, que dé la suficiente distancia entre el proyector y la pantalla, se puede apañar un home cinema. Vamos a utilizar el sonido generado por el proyector, como decíamos antes, porque la verdad es que da bastante buena calidad de por sí solo. Y lo primero que le podemos tocar al proyector son los controles manuales, que los veíamos antes en el unboxing, y que son básicamente el desplazamiento de la lente, que lo que vemos es que nos ajusta la imagen por si queremos afinar el área dentro de la pantalla. Le podemos tocar también en la altura de la lente, que nos da muchísima más finura para poner el proyector, la imagen proyectada a la altura exacta donde esté nuestra pantalla. Y está también en los controles manuales del proyector el desplazamiento trapezoidal, o la corrección trapezoidal, perdón, que lo que hace es que si no ponemos el proyector en línea recta respecto a la elevación de la pantalla, nos corrige
la imagen para que nos genere forma de trapecio. Lo vamos a tocar un poco para que se vea. Ahora nos está generando forma de trapecio. Si volvemos a tocar en los controles, vemos que nos genera perfectas líneas rectas laterales. Y así tenemos el proyector configurado. Y luego está, claro, el enfoque de la imagen para que nos quede completamente nítida. Bueno, con la luz apagada, como veis, estamos haciendo las pruebas en la homepage del antepenúltimo mohicano. Y vamos a tocarle un poco algunos ajustes que nos permite hacer el mando. La recomendación que yo personalmente doy es que tampoco hace falta tocar muchísimo. Ya el proyector trae una configuración de serie bastante buena, pero bueno, para darnos una idea de las opciones que tiene, que son muchas. Una muy interesante es el modo de imagen. Nosotros podemos configurar el modo de imagen como más nos guste, tocándole los valores de brillo, contraste, color, matiz, etc. O podemos ponerle los valores predeterminados, que aquí, como vemos, son 5. Brillante, un modo de colores vívidos para televisión, y los dos modos que más nos interesan aquí, que son el de cine y el de cine digital. Como su nombre indica, el de cine nos simula un poco las condiciones de color y de luminancia del cine en celuloide, del cine en 35 en 16 milímetros, y el modo de cine digital, el de cine digital. Vamos a cambiar al modo de cine digital para que se vea. Ahí está, como vemos, el color es un poquito más brillante. Vamos a dejarlo en este modo de momento. Y vamos ahora a las opciones de sonido. Tenemos un atajo en el mando que nos da acceso a los distintos modos de sonido. Aquí lo tenemos puesto en modo cine, que lo que hace es realzarnos un poco los diálogos y la música. Y en modo cine da bastante buena calidad de sonido desde el propio proyector. Y ahora vamos a pasar a proyectar, como decíamos al principio del vídeo, las imágenes de las películas de algunos directores que van a presentar películas nuevas en la Berlinale. Bueno, vamos a empezar reproduciendo la escena de apertura de la ópera prima de Ximing Liang, Rebeldes del Dios Neón, porque nos va a dar una buena muestra de cómo se ven los colores en el proyector, de esa Taipei nocturna y llena de neones que rueda también este director taiwanés. Vamos a probar también qué tal queda con el sonido del proyector. Bueno, por decirlo claramente, la calidad de color que nos da esto es una pasada. Tened en cuenta además que estamos proyectando una copia en Blu-ray a 1080 y que si proyectamos imagen en 4K, en resolución Ultra HD, la calidad se notaría todavía muchísimo más. Este proyector obviamente hay que aprovecharlo con formatos hechos a su medida, pero aún así el 1080 y los colores de Ximing Liang aquí se ven muy bien. Vamos ahora con otra directora que es candidata al Oso de Oro en esta Berlinale, que es Kelly Reichardt, una de nuestras favoritas en el antepenúltimo mohicano, y que además presenta una película que va un poco en la misma línea que la de la imagen que vamos a poner, que es Mixed-Cut-Off, una película del oeste, un western moderno que transcurre en Oregón a mediados del siglo XIX y que en contraposición a esos ambientes urbanos y de neones de Ximing Liang nos va a dar un poco una muestra de la luz que consigue el proyector en películas rodadas en ambientes exteriores. Esta también es la escena de apertura de un grupo de colonos atravesando las llanuras de Oregón. Y fijaos, por ejemplo, en la cantidad de matices que hay en ese cielo blanco tan nublado que nos está devolviendo el proyector en esta imagen. Esta es una escena un poquito monocroma, pero precisamente por eso los matices se notan mucho más.
Bueno, ahora vamos a probar un poco qué tal se ve el blanco y negro, aunque como ya hemos dicho, este es un proyector que sobre todo se luce muy especialmente con los colores. La proyección en blanco y negro también nos da una idea para ver los distintos matices de gris que consigue alcanzar. Para esto hemos elegido una película que estamos proyectando desde Filmin, como veis. Las dos anteriores las hemos hecho desde un Blu-ray. Y es The Addiction, de Abel Ferrara, que es una película en blanco y negro en Nueva York sobre una historia de vampiros moderna. Vamos a poner una escena que a mí particularmente me gusta mucho, donde se ve muy bien el contraste entre luces y sombras. Bueno, yo ahora mismo estoy alucinando un poco, si os digo la verdad, porque esta película la había visto en el ordenador y estoy haciendo ahora la prueba en el proyector y es increíble la calidad que nos está devolviendo en este blanco y negro. The Addiction, por cierto, gran película de Ferrara, si no la habéis visto, aprovecho para recomendarla. Y ya hemos visto color y blanco y negro, tanto en interiores como en exteriores, el primero. Y ahora también vamos a probar qué tal se ve la animación en el proyector. Para eso vamos a proyectar esta vez el tráiler de la nueva película de Pixar que presenta el director Dan Scanlon, el director de la secuela de Monstruos S.A., que se llama Onward. Hemos cogido un tráiler en YouTube que tiene resolución 1080 y vamos a ver qué tal. In times of old, the world was full of wonder and magic. But times change. Morning, Mom! Hey, birthday boy! By the laws of yore, I must dub thee a man today. Kneel before me. That's okay. I have a gift from your dad. He just said to give you this when you were both over 16. No way! It's a... Bueno, aquí como veis, con los colores de la animación, que suelen estar un poquito más saturados, que suelen ser un poco más puros, se ven muy bien los distintos niveles cromáticos que hay en la pantalla. De nuevo, es alucinante la calidad que nos está dando esto. Y en este tráiler además se nota especialmente el buen sonido propio que nos ofrece el proyector. Muy bien, y vamos a acabar esta ronda de proyecciones de prueba con algo que era inevitable, que es poniendo algo de cine clásico, que en el antepenúltimo mohicano, aunque hablemos más de estreno, también nos encanta. Y aprovechando la ocasión de que estamos hablando de la Berlinale, vamos a poner algo de Kim Bydor, que presenta retrospectiva este año en el festival. Y aquí tenemos Duelo al Sol, que es una de sus películas más conocidas, con Jennifer Jones, un gran western que estamos proyectando, como veis, desde Filmin, también en 1080. Y además vamos a probarla en el modo de imagen de cine. Hasta ahora hemos usado el modo predeterminado de cine digital, en lo que hemos visto anteriormente. Y vamos a ver qué tal nos da la imagen en cine. Veis que se está haciendo el cambio en este momento. Buen muchacho. Ven, quiero presentarte a una dama. Haz una reverencia a la señorita. Es muy inteligente. Bueno, ¿qué opinas de mi nueva amiguita, Dado? ¿No? Bien, puede que no. Le has enseñado tú todo eso. Bueno, como veis, los colores del Technicolor también lo reproduce muy bien, se nota la diferencia respecto a ese cine digital que era Mix Cutoff de Kelly Reichardt. En este caso la restauración tampoco es muy allá, por una mejor restauración nos daría bastantes mejores colores, pero veis que reproduce muy bien la sensación cromática de la proyección en 35 milímetros, ¿no? Que es lo que queríamos comprobar aquí un poco. Bueno, y como esto acabamos la review, decir que el proyector nos ha entusiasmado, que las pruebas de proyección han sido una pasada. La calidad de imagen comparado con lo que nos han dado otros proyectores que yo personalmente he manejado es una diferencia abismal. Este proyector conlleva cierta inversión de dinero, pero si queremos disfrutar bien del cine en casa es absolutamente recomendable. Es un modelo además muy nuevo y que además ya ha dado ese salto generacional, digamos, hacia el 4K.
y ahora mismo esto es lo mejorcito que hay en el mercado. No podemos hacer más que recomendarlo, y por lo demás nos veremos en la Berlinale, desde donde os contaremos todo lo que vayamos viendo, y disfrutar siempre del cine, que es lo importante.